Hola, hola, hola a todos. Ahora me pego nice. Bueno, igual, va a suceder lo mismo que el video anterior. Am, Lamento no haber terminado el video anterior con todo el cuento, pero me quedé sin aire, me quedé sin voz y bueno, no había agua cerca, así que ya no terminé de grabar. Pero esta vez vamos a seguir con el capítulo 3. Sí, con el capítulo 3 del libro del curioso caso de Benjamin Bottom de Scott Fitzgerald. Estuve averiguando quién es Scott Fitzgerald. Incluso hay una película que se llama ay, A Medianoche en París o París en Medianoche. Midnight, en inglés es Midnight in Paris. Entonces, donde salen todos estos escritores y entre ellos sale la pareja Fitzgerald. No me acuerdo el nombre de su esposa, pero sale Scott Fitzgerald. Yo me emocioné con esa película, es hermosa, se la recomiendo. Pero bueno, más allá de todo eso, estaba averiguando quién era Scott Fitzgerald y no me equivocaba. Si es un escritor estadounidense, es un escritor considerado uno de los mejores y está dentro de la generación literaria que lo llaman la generación perdida. No recuerdo, mi profesor de literatura en el colegio sí me explicó por qué era la generación perdida. Si alguien sabe, pues coméntelo, pero él está considerado dentro de todo ese grupo. La verdad es que sus historias son muy conocidas, entre ellas su obra El Gran Gatsby. Gatsby, si no me equivoco es. Sí, así sí está bien pronunciado. Que esa es la obra por la cual es más reconocida Scott Fitzgerald. Pero esta obra hasta ahorita, este cuentito hasta ahorita para mí viene siendo uno de los más impactantes. No he leído El Gran Gatsby, pero su historia de Scott Fitzgerald es curiosa. Les cuento en otro vídeo quién es Scott Fitzgerald, pero ya de por sí les voy a decir que él fue considerado un niño prodigio a su corta edad y porque se interesaba muchísimo por la literatura. Pero cosa curiosa, él como estuvo en la secundaria quiso entrar al equipo de fútbol. Participó, pero lo eliminaron en primera. O sea, así en una lo eliminaron, le dijeron que no. Entonces él dijo, bueno, como no sirvo para esto, me voy a dedicar al 100% a escribir. Y bueno, al final terminó siendo uno de los mejores escritores. Eso que les dé una lección. Bueno, continuemos. Afinando la voz. 1, 2, 3. Capítulo 3. Incluso después de que al nuevo miembro de la familia Bottom le cortaran el cabello y se lo tiñeran de un color negro disperso y artificial y lo afeitaran hasta el punto de que la cara le quedara resplandeciente y lo vistieran con ropa de jovencito hecha a medida por un sastre estupefacto. Era imposible que el señor Bottom olvidara que su hijo era una triste imitación de primogénito. Aunque encorvado por la edad, Benjamin Bottom, pues este nombre le pusieron en lugar del más apropiado aunque pretencioso de Matusalén. Medía 1,75 m. La ropa no disimulaba la estatura ni la depilación ni el tinte de cejas que ocultaban el hecho de que los ojos estaban apagados, húmedos y cansados. Y en cuanto vio al recién nacido la niñera que los Bottom habían contratado, abandonó la casa, sensiblemente indignada y asustada. Pero el señor Bottom persistió en su decidido propósito. Benjamín era un niño y como un niño había que tratarlo. Al principio dijo que si Benjamín no le gustaba la leche tibia se quedaría sin comer, pero finalmente cedió y dio permiso para que su hijo comiera pan y mantequilla e incluso, mediante un pacto, harina de avena. Un día llevó a casa una sonaja y dándosela a Benjamín insistió en términos que no admitiría réplica, en que debía jugar con él. El anciano cogió la sonaja con expresión de cansancio y todo el día se pudo oír cómo lo agitaba de vez en cuando de forma obediente. No había duda, sin embargo, de que la sonaja lo aburría y de que disfrutaba de otras diversiones más reconfortantes cuando estaba solo. Por ejemplo, un día el señor Bottom se percató de que la semana anterior había fumado muchos más puros de lo que acostumbraba.
circunstancia que se aclaró días después cuando al ingresar inesperadamente al cuarto del niño lo encontró inmerso en una vaga humareda azulada, mientras Benjamín, con expresión de culpa en el rostro, trataba de esconder los restos de un habano. Aquello exigía, como es natural, una buena paliza, pero el señor Bottom no se sintió capaz de llevárselo a cabo. El señor Bottom, a pesar de todo, persistió en su actitud. Llevó a casa unos soldaditos de plomo, trenes de juguete y grandes y preciosos animales de trapo, y para darle veracidad a la ilusión que estaba creando, al menos para sí mismo, preguntó con vehemencia al vendedor de la juguetería si el pato rosado se desteñiría si el niño se lo metería a la boca. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos paternos, a Benjamín nada de aquello le interesaba. Este se escabullía por las escaleras del servicio y regresaba a su habitación con un volumen de la Enciclopedia Británica que leía atentamente una tarde entera. Mientras las vacas de trapo y el arca de Noé yacían abandonados en el suelo, ante semejante obstinación, los esfuerzos del señor Bottom sirvieron de poco. Fue enorme la sensación que en un primer momento causó en Baltimore. No se puede calcular lo que aquel infortunio podría haberles costado a los Bottom y a sus parientes, ya que el estallido de la guerra civil dirigió a la atención de los ciudadanos a otros asuntos. Hubo quienes de manera indefectiblemente cortés se devanaban los sesos para felicitar a los padres, y hasta se les ocurrió el ingenioso artilugio de decir que el niño se parecía a su abuelo, lo que, dadas las condiciones de decadencia normal comunes a todos los hombres de 70 años, resultaba innegable. Al señor Roger Bottom y a su esposa no le agradó, y el abuelo Benjamín se sintió terriblemente ofendido. Benjamín, en cuanto salió de la clínica, tomó la vida como realmente tenía que tomarla. Invitaron a algunos niños para que jugaran con él, y pasó una tarde agotadora intentando encontrar algún interés al trompo y las canicas. Incluso se arregló para romper, casi sin querer, una ventana de la cocina con una honda, hazaña que complació secretamente a su padre. Desde entonces, Benjamín se las ingeniaba para romper algo todos los días, pero hacía cosas así porque era lo que esperaban de él y porque era servicial por naturaleza. Cuando la hostilidad inicial de su abuelo desapareció, Benjamín y aquel caballero encontraron enorme placer en acompañarse mutuamente. Tan distantes en edad y experiencia, podían pasarse horas y horas sentados conversando como viejos amigos y con una monotonía inalcanzable acerca de los lentos acontecimientos del día. Benjamín se sentía más a gusto con su abuelo que con sus padres, quienes parecían tenerle una especie de temor reverencial, y a pesar de la autoridad dictatorial que ejercían sobre él, a menudo le trataban de usted. Benjamín estaba tan asombrado como cualquier otra persona por la avanzada edad física y mental que aparentó al nacer. Se puso a leer algunas revistas de medicina al respecto, pero por lo que pudo ver, no se conocía ningún caso semejante al suyo. Cuando cumplió 5 años, lo enviaron al jardín de infantes, donde se inició el arte de pegar papel verde sobre papel anaranjado, de tejer mapas de colores y de fabricar infinitos collares de cartón. Tenía propensión a adormilarse e incluso a dormirse a la mitad de estas tareas, costumbre que irritaba y asustaba a su joven profesora. Para un alivio, la profesora se quejó con sus padres y estos lo sacaron del colegio cuanto antes. Los Bottom dijeron a sus amigos que el niño era demasiado pequeño. Cuando cumplió 12 años, los padres ya se habían habituado a su hijo. La fuerza de la costumbre es tan poderosa que ellos ya no se daban cuenta de que era tan diferente a los demás niños, salvo cuando alguna anomalía extraña les recordaba el hecho. Pero un día, pocas semanas después de su 12º cumpleaños, mientras se miraba al espejo, Benjamín hizo o creyó hacer un asombroso descubrimiento. ¿Lo engañaban sus ojos o le había cambiado el color de cabello de blanco a un gris acero? Debajo del tinte en sus 12 años de vida, ¿era ahora menos pronunciada la red de arrugas en su cara?
Tenía la piel más saludable y firme, incluso con un toque de color rojizo que da el invierno. No podía decirlo. Sabía que ya no andaba encorvado y que sus condiciones físicas habían mejorado desde los primeros días de vida. ¿Acaso será que...? Pensó para sí mismo, o más bien apenas se atrevía a pensar.